Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros la asistencia y bueno, presentarnos. Yo soy Oyer Pagalday y ella es mi compañera Miriam Fernández. Somos médicos residentes en Vitoria-Gasteiz, en Osakidecha. Hoy el tema que vamos a tratar es este que podemos ver aquí, ¿no? COVID-19, ¿qué sabemos? Eh, bueno, es un tema que durante todos estos meses, pues como bien sabemos, ha sido muy escuchado. Escuchamos palabras de coronavirus, PCRs y bueno, creemos que pues hoy podemos desarrollar esto un poco. Este es el índice que vamos a seguir en la presentación, ¿vale? La primera parte de la presentación la daré yo ayer y la segunda parte la dará mi compañera. Eh, Comenzaremos hablando un poquillo de cómo comenzó todo esto, ¿no? Cómo empezó esta historia, de dónde proviene este virus. La segunda parte que hablaremos será cómo se propaga, ¿no? Es importante saber cómo se propaga un virus, cómo se propagan las enfermedades, pues para poder prevenirlas. El tercer punto sería el periodo de incubación e infecciosidad. Cuarto punto, síntomas que nos causa este virus cuando nos contagia. El quinto sería los factores de riesgo que nos predisponen a contagiarnos y a tener esta enfermedad. El sexto punto sería la prevención, un punto muy importante, ¿vale? Cómo prevenir que esta enfermedad se transmita y cómo prevenir el no contagiarnos, ¿vale? El séptimo punto sería el diagnóstico. Escuchamos PCR, serologías, qué significa esto realmente, ¿vale? Hablaremos un poquillo sobre eso. El octavo punto sería el tratamiento que existe para el coronavirus. El noveno, las secuelas que puede dejar esta enfermedad después de contagiarnos. Y el último punto sería las vacunas que existen hoy en día, ¿vale? Bueno, pues para comenzar, ¿cómo empezó todo esto? ¿De dónde proviene? Pues bueno, el 31 de diciembre de 2019, el último día del año pasado, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, Wuhan es una ciudad de China, bueno, dio a conocer que aparecieron 27 casos de neumonías, ¿vale? Eh, en estos pacientes, de los 27 casos, 7 pacientes fueron pacientes que estuvieron con neumonías graves, ¿vale? Pero estas neumonías tenían una etiología desconocida, como bien pone ahí. ¿Qué es una etiología desconocida? Pues no se sabía cuál era el agente, cuál era, entre comillas, ¿no? El bicho que había causado estas neumonías. Lo que sí que se sabía, aunque no se sabía el agente que había causado estas neumonías, era que estaban vinculados epidemiológicamente, es decir, que todos estos pacientes habían estado en un mercado mayorista de esta ciudad de Wuhan, ¿vale? Era un mercado de marisco, pescado y animales vivos. Como bien os comentaba, aunque no se sabía cuál era el agente que estaba causando estas neumonías, sí que vieron que tenía un paralelismo, una similitud, ¿no? Con epidemias que habían ocurrido años anteriores. En 2003, concretamente, se dio el síndrome respiratorio agudo severo, que, bueno, este se vio que el huésped animal que tenía este virus fue el murciélago, que se lo pasó a una civeta y la civeta, como animal intermedio, acabó contagiando a los humanos, ¿vale? Y ocurrió algo parecido en 2012, otra epidemia que se conoció como MERS, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este, en vez de la civeta, pues fue con los dromedarios. Por lo tanto, se vio que tenían un paralelismo en que esta enfermedad podía ser transmitido como en epidemias anteriores de los animales a los humanos. Vale, como bien os estaba comentando, desde el 2003, desde esa epidemia que os comentaba del SARS-CoV, se vio que bueno, el murciélago era un huésped reservorio natural para los coronavirus, ¿vale? Y en este caso concreto se creía que como animal intermedio podía ser un pangolín. Ya en enero, científicos chinos vieron que
el virus que había empezado a causar estas neumonías, ¿no? Compartía el 79,6% del genoma con ya conocidos coronavirus anteriores, ¿vale? Y se identificó, como bien os digo, que el virus era idéntico en un 96% de su genoma a coronavirus que provenían de murciélagos anteriormente. Vale. Y ya definitivamente el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas identificaron como agente causal de estas nuevas neumonías un tipo de la familia del coronavirus, del coronaviridae, ¿vale? Hasta el momento se conocían 36 tipos, pues bueno, este fue un nuevo tipo. Aquí os dejamos unos cuadraditos en los cuales escuchamos la palabra coronavirus, pero realmente, ¿qué es el coronavirus? Bueno, pues el coronavirus, ¿vale? Son una familia de virus que causan enfermedades principalmente respiratorias e intestinales en humanos y animales, ¿vale? En animales pueden afectar a aves, a mamíferos. El virus nuevo, este nuevo coronavirus se llamará SARS-CoV-2, ¿vale? Que es coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2, ¿vale? Y la enfermedad que causa este virus se llamará la COVID-19. Vale, en un principio, cuando todo esto comenzó, las autoridades chinas se pensó, bueno, pues que este brote epidémico podía haber sido controlado a nivel de China, a nivel local. Pero, bueno, fueron sorprendidos por la gran contagiosidad de este nuevo virus, de la gran facilidad que tenía para expandirse. Y por lo tanto, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ya decretó el estado de pandemia, ¿vale? Pasamos de una epidemia a una pandemia. Y bueno, para que sepáis y conozcáis, el primer caso en España fue el 31 de enero de 2020 y pues eso, se detectó el primer caso de COVID-19 en la isla de La Gomera, ¿vale? Se trataba de un caso importado de un contagio que sucedió en Alemania. Vale, vamos con la segunda parte. ¿Cómo se propaga este virus? Cuando todo comenzó, los primeros días, se pensó erróneamente que no era un virus altamente contagioso y se creía que no había posibilidad de una infección persona a persona, ¿vale? Estos solo fueron los primeros días. Como bien ponemos ahí, se pensó erróneamente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque la ruta más importante de este virus pues para propagarse, ¿vale? Es la transmisión de persona a persona, ¿vale? Como veis en la foto que os hemos puesto ahí, pues bueno, quedaros con que la ruta de propagación más importante de este virus sería de persona a persona. Vale. Con esta foto queremos explicaros un poco cómo se propaga este virus, ¿vale? Las personas, cuando hablamos, cantamos, estornudamos, tosemos, ¿vale? Estamos creando continuamente pequeñas partículas líquidas, ¿vale? Estas partículas pueden ser más pequeñitas, menores de 5 micras, más pequeñas, o más grandes. Si son más grandes de 5 micras serían gotículas, como gotas, ¿vale? Si son pequeñas serían aerosoles. Los aerosoles, las partículas pequeñas, se pueden quedar suspendidas en el aire. Sin embargo, las gotas pues pueden caer sobre un objeto, pueden caer en una superficie, ¿vale? Entonces, si una persona que está contagiada con el coronavirus habla, canta, estornuda, estará creando aerosoles que se quedará el virus en el aire, ¿vale? O en pequeñas gotas que pueden quedar en superficies. Si otra persona que no está contagiada está en contacto con esos aerosoles o toca con su mano, por ejemplo, las gotas y luego esas secreciones con su mano se las lleva a los ojos, la nariz, la boca, ¿no? A sus mucosas, pues nos estaríamos contagiando. Por eso es importante, como ponemos ahí en un pequeño asterisco, al crear aerosoles la persona contagiada,
si estamos con ella en una distancia corta, en entornos cerrados, no ventilamos bien esos entornos, será más fácil contagiarnos, ¿vale? Luego hablaremos mejor en la parte de prevención, en cómo prevenir el contagio. Pero bueno, de esta diapositiva quedarnos que al hablar, estornudar, creamos pequeñas gotitas, aerosoles que se quedan en el aire y pues si estamos contagiados estamos emitiendo virus, ¿vale? Y si una persona la tenemos cerca le podemos transmitir con gotículas o incluso con aerosoles en el espacio en el que estemos compartiendo, ¿vale? Vale. En algunos estudios se comenta que el virus se ha detectado en heces, sangre, secreciones oculares o incluso en el semen. Pero el papel de estos sitios en la transmisión es incierto y es poco significativo, ¿vale? Como bien pone en el segundo punto de esta diapositiva, ¿vale? En un informe conjunto que hicieron la Organización Mundial de la Salud y China, pues comentan eso, que la transmisión a través de la vía fecal oral no parecía ser un factor significativo en la propagación de la infección, ¿vale? Quedaros con que lo más importante es la transmisión de persona a persona, vía respiratoria. Vale, en cuanto queríamos poner este punto, en cuanto a los animales domésticos, por ejemplo, no hay evidencia de transmisión desde los animales a los seres humanos, ni parece que la enfermedad en los animales domésticos así tenga una gran contribución en la epidemia. Y la segunda parte de esta diapositiva, el segundo punto, es para que veáis la importancia que tiene limpiar bien las superficies, ¿vale? En un estudio se vio que en superficies, por ejemplo, como en cobre, cartón, acero inoxidable y plástico, el virus podía estar incluso 4, 24, 48 y 72 horas respectivamente, ¿vale? Sí que es verdad que fueron en unas condiciones muy específicas, en torno a 21-23 grados y con 40% de humedad, perdón. Pero bueno, para que veáis que es importante limpiar bien las superficies, limpiarnos bien las manos. Vale, ¿cómo tiene más facilidad para propagarse este virus? Pues como ya comentábamos un poco más atrás, ¿no? Cuanto más cerca estemos de una persona contagiada, más facilidad tendremos de contagiarnos, ¿vale? Cuanto más tiempo estemos en contacto con esa persona y si estamos en entornos interiores, pues también las posibilidades aumentan. Por lo tanto, tendremos más posibilidades de contagiarnos si estamos cerrados en un sitio, 10 personas sin mascarilla, ¿vale? Que si estamos al aire libre, separados y con la mascarilla puesta. Eh, vale, una pregunta importante en esta diapositiva. ¿Es posible contagiarse por una persona que no tenga síntomas, una persona asintomática? Pues hay personas que solo presentan síntomas leves, ¿vale? Incluso hay personas que se sienten completamente sanos, tienen una pequeña tos leve, por ejemplo, pero esas personas pueden contagiar, ¿vale? Las personas asintomáticas pueden transmitir el virus, ¿vale? No se sabe con qué frecuencia, pero aunque no tengan síntomas, si están contagiadas pueden transmitir el virus. Vale. El tercer punto, periodo de incubación y de infecciosidad. El periodo de incubación, la incubación es desde que nos infectamos, digamos, desde que entramos en contacto con el virus hasta que empezamos con los signos o síntomas que produce esa enfermedad, ¿vale? El periodo de incubación mediano de esta enfermedad se cree que es de en torno a 5 o 6 días, ¿vale? Y el 97,5% de los casos que presentan síntomas se desarrollan en torno a 11-12 días después de la exposición al virus. Aunque sí que es verdad que el intervalo preciso durante el cual el individuo con infección de coronavirus puede transmitir la enfermedad a otras personas es incierto, ¿vale? No se sabe exactamente cuál es el intervalo preciso. Solo contagio cuando ya tengo los síntomas. Falso, ¿vale? Acordaros de la foto que hemos puesto ahí del grito, ¿vale? Esto es una afirmación falsa. La transmisión de la enfermedad puede comenzar, perdón, de 1 a 3 días antes de empezar con los síntomas, ¿vale?
el pico de poder contagiar es al principio, ¿vale? Y luego va descendiendo de forma progresiva los siguientes días. Y la transmisión después de 7 a 10 días es poco probable. Vale, ¿qué síntomas nos puede producir esta enfermedad? ¿Qué síntomas podemos presentar si nos contagiamos con estos virus? Con este virus, perdón. Los síntomas suelen comenzar en torno a 4 o 5 días después de que la persona se infecta con el virus, pero algunos pueden tardar incluso 2 semanas en aparecer. Y como ya hemos explicado anteriormente, hay personas que no tienen por qué presentar ningún síntoma, que serían las personas asintomáticas, ¿vale? Aquí os ponemos los diferentes síntomas que se pueden presentar, ¿vale? Los más frecuentes serían los que vemos aquí en la primera columna, que serían la fiebre, la tos, la disnea, ¿vale? Que la disnea es la sensación de falta de aire, como de fatiga, como que no puedo respirar bien. La alteración del olfato o del gusto, que la alteración del olfato normalmente suele ser que nos desaparece el olfato, no podemos oler las cosas o incluso nos huelen muy mal, por ejemplo. Y luego del gusto, pues que nos quedamos sin gusto, no saboreamos las cosas, ¿vale? Otros síntomas que pueden aparecer serían la astenia, que la astenia es sensación de cansancio, de estar muy, muy cansado, opresión torácica, que sería dolor en el pecho. Pueden aparecer en el 20% síntomas gastrointestinales, que pueden ser, por ejemplo, diarreas, vómitos, expectoración, mialgias o artralgias en torno al 17-11%, ¿vale? Que las mialgias serían dolores musculares y las artralgias dolores en las articulaciones, como que nos duele el cuerpo, ¿vale? Odinofagia en el 16%, dolor al tragar, cefalea, dolor de cabeza ¿vale? El 16% podría presentarlas, mareo, confusión. Y luego otros síntomas raros que os ponemos ahí serían la rinorrea y la congestión y algunos síntomas cutáneos que se han visto que puede producir este virus, ¿vale? Os dejamos en esta diapositiva los síntomas que pueden aparecer cuando ya tenemos una enfermedad grave, ¿vale? Cuando ya la persona está crítica, cuando está presentando complicaciones, ¿vale? Este virus crea un efecto proinflamatorio y puede alterar la coagulación, ¿vale? Si nos altera la coagulación, normalmente suele ser hipercoagulabilidad, produciendo, por ejemplo, tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas, ¿vale? Síndrome del distrés respiratorio, que presentaríamos muchísima dificultad para respirar. Algunas personas también han sufrido problemas cardíacos, ¿vale? Como miocarditis, arritmias. Se puede presentar también una lesión renal aguda. Otras personas han presentado problemas neurológicos, ¿vale? Hemorragias, encefalitis, problemas en el hígado, por ejemplo, como una lesión hepática aguda, y otros tipos de síndromes como el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome inflamatorio multisistémico. Esto sería, ya os comentamos, en enfermedades graves, ¿vale? Cuando ya estamos presentando síntomas graves de la enfermedad. Bueno, y ahora mi compañera Miriam os va a presentar la segunda parte de la presentación, ¿vale? Gracias, Oyer. Bueno, para comenzar esta segunda parte, vamos a comenzar con ciertos factores que se ha visto que pueden influir tanto en el desarrollo de una enfermedad más grave o incluso aumentar la mortalidad. Los más importantes son las comorbilidades propias del paciente y entre ellas encontraríamos pues, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, la inmunodepresión y otros pues como la edad del paciente, que lo que se ve es que a mayor edad, mayor riesgo de enfermedad grave y mayor riesgo de mortalidad, que esto también pudiera estar influenciado ya que la gente más mayor pues tiende a tener más comorbilidades. Y por otra parte hay estudios en los que se ha visto que la población infantil podría ser menos susceptible a infectarse. Otros factores que también influyen en el riesgo de la enfermedad son el tabaco, el embarazo y, bueno,
pues quedaría ahí también la vida de los pacientes en residencias cerradas, ya que tienen más facilidad de contagiarse. De cara a evitar la transmisión, es muy importante la prevención, que es el punto siguiente sobre el que os voy a hablar. ¿Y esto por qué? Ya que posteriormente hablaremos sobre el tratamiento, pero de modo introducción, pues no hay a día de hoy un tratamiento específico para la infección. Por lo tanto, lo más importante de cara a prevenir la infección sería la prevención, mismamente dicha. Entonces, aquí hablaríamos sobre la distancia interpersonal, mínimamente 1 metro, ¿vale? Que sería lo mínimo recomendable. Y por otra parte tendríamos también el uso de la mascarilla. El uso adecuado de la mascarilla, es decir, una colocación adecuada de la misma cubriendo nariz, boca hasta mentón. Y siempre previamente con un adecuado previo y post lavado de manos. El lavado de manos, también lavado periódico de manos, es muy importante. Podríamos hacerlo con gel hidroalcohólico o con jabón y agua. He de decir que para hacer un correcto lavado de manos con gel hidroalcohólico no es suficiente con echarnos el gel y frotar un poquito, sino que hay que frotar hasta que el gel se haya secado. Y un adecuado lavado de manos con agua y jabón, pues mínimo debería de ser de un lavado de 30 segundos. Cosas que debemos evitar son, para que nos podamos acordar, tenemos las 3 Cs, para que tengamos en mente. La primera de ellas sería evitar los espacios cerrados. La segunda, espacios concurridos o congestionados. Y la tercera C vendría a decirnos que deberíamos evitar aquellos espacios en los que no podamos evitar el contacto cercano con otras personas, es decir, sitios pequeños. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues por una parte, estar al aire libre. Y de ahí lo que comentábamos previamente de la transmisión, pues para evitar el contagio por aerosoles, pues muy importante el abrir ventanas y una adecuada ventilación. Vale. Por otra parte, de cara a evitar la transmisión que comentábamos antes por gotículas, por fomites, al tocar diferentes objetos, pues es muy importante la limpieza de superficies, pero también objetos que utilicemos en nuestro día a día de manera frecuente, como por ejemplo los móviles o teclados de ordenadores. Y también, pues bueno, siempre que vayamos a toser o a estornudar, taparnos la boca y la nariz con el codo o bien utilizar un pañuelo que desecharemos posteriormente. Y otra de las cosas, pues evitar tocarse la nariz, los ojos y la zona de la boca por si tenemos las manos contaminadas, que no nos contagiemos. Por lo tanto, lavado de manos frecuente, toser o estornudar con el codo, mantener la distancia de seguridad, evitar tocarse la zona de la cara y extremar la limpieza. Os dejamos aquí un vídeo. Continuamos con la prevención
Y hay otras medidas de salud pública que también han demostrado disminución de la transmisión. Algunos de ellos son pues, la cuarentena, otros son la restricción que hemos tenido en los viajes para evitar los contagios y la transmisión, las órdenes de permanecer en casa, el aislamiento de los pacientes contagiados e incluso el rastreo y el aislamiento de los contactos. De cara al diagnóstico, pues vamos a hablar de las pruebas diagnósticas que tenemos a día de hoy para detectar el virus. Aquí podríamos dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos serían las pruebas virológicas, que lo que detectan es una parte del virus. Estas pruebas pues, nos sirven sobre todo al principio de la enfermedad, en los primeros días para detectar a los casos positivos. Su positivización pues, indicaría la infección por la COVID-19. Y estas pruebas pues, normalmente se suelen recoger del tracto respiratorio superior, aunque también se podrían recoger del tracto inferior. Del tracto superior normalmente suele ser nasofaringe u orofaringe. Estas pruebas principalmente las utilizamos cuando hay un paciente que tiene síntomas o para detectar contactos de ese paciente. Entonces, aquí en las pruebas virológicas tendríamos, por una parte, la PCR, que lo que hace es detectar el RNA del virus, que es una parte del genoma del virus, y es una prueba que tarda unas horas en obtener el resultado y es necesario que se realice en un laboratorio. Sin embargo, es de estas dos la más sensible. Y por otra parte tenemos el test de antígenos, que es una prueba que lo que detecta es una proteína del virus y es una prueba muy rápida, por lo tanto nos daría diagnósticos rápidos. Y la podremos obtener en unos escasos minutos. Esta prueba es algo menos sensible que la PCR. Y por otra parte tendríamos las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas lo que hacen es detectar los anticuerpos que se han creado tras la infección del virus. Es decir, detectan la respuesta inmune. Por lo tanto, no serían útiles al principio de la infección, porque hace falta un tiempo para que se generen esos anticuerpos. Aquí podríamos detectar dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgM son los primeros en producirse y incluso en algunos casos podrían significar enfermedad activa. Y posteriormente se generarán los anticuerpos IgG, que son los que indicarían que la infección ya se ha pasado. Para la detección de anticuerpos en las pruebas serológicas, pues tenemos dos formas de detectarlos. Una que sería la ELISA o CLIA, que también precisa de un laboratorio para obtener los resultados y tarda entre unas horas y algún día en obtener el resultado. Y para eso es necesaria una punción venosa. Y por otra parte tendríamos la prueba rápida con los test de antígenos rápidos, que obtendríamos el resultado en unos minutos. Pero también hay que decir que esta prueba es menos sensible que la CLIA o ELISA. Aquí otro cuadro que viene a explicar más o menos lo mismo que hemos explicado en la diapositiva anterior. Y continuamos con el tratamiento. De cara a hablar sobre el tratamiento, pues un poquito lo que ya hemos comentado de que a día de hoy no hay ningún tratamiento específico para combatir la infección por la COVID-19.
Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues establecer la severidad de la infección. Es decir, aquellos casos que son leves, pues se podría hacer un aislamiento domiciliario siempre con un seguimiento estrecho para poder detectar pues, síntomas de complicación y poder reaccionar rápido y continuar con el tratamiento. Y en aquellos casos graves, pues será necesaria una hospitalización. La base del tratamiento es el tratamiento sintomático y de soporte, siempre en función de las necesidades de cada paciente. Es decir, antipiréticos y analgésicos para la fiebre y el dolor, como por ejemplo el paracetamol. En aquellos pacientes que tienen necesidades de oxígeno, pues oxigenoterapia en las diferentes formas, pues ya sean gafas nasales o lo que precise el paciente en ese momento. Y muy importante, la hidratación. También he de decir que aquellos pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, ya que tienen una movilidad muy reducida, también otro tratamiento que reciben es la fisioterapia. Por aquello que hemos comentado en las complicaciones del coronavirus, de que tiene un efecto proinflamatorio con aumento de la coagulabilidad, pues es importante para prevenir la formación de trombos una adecuada tromboprofilaxis, como por ejemplo la utilización de heparina. Y luego también otro tratamiento que se ha visto que produce beneficio en pacientes con insuficiencia respiratoria o parámetros inflamatorios elevados son los corticoides. Finalmente, tendríamos los tratamientos que están los tratamientos experimentales que están pues todavía en proceso de ensayos y de estudio. Algunos de ellos son pues antivirales, inmunomoduladores o inmunoterapias. Tampoco no vamos a profundizar más en ello porque son tratamientos que son muy experimentales todavía. De cara a hablar sobre el coronavirus, pues tenemos que hablar también de secuelas que se ha visto a largo plazo en pacientes que han padecido la enfermedad. Una de las secuelas que se está viendo es el llamado síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID se podría definir pues, como signos y síntomas que aparecen con la infección por COVID-19, pero que persisten más de 12 semanas, es decir, una vez pasada ya la infección. Y estos síntomas no deberían de poder explicarse con otro diagnóstico. Son síntomas variados que pueden afectar a cualquier sistema del cuerpo y se pueden solapar entre sí o ir cambiando a lo largo del tiempo. Algunos de esos síntomas, los más frecuentes, pues serían la tos persistente, la febrícula persistente, la sensación de falta de aire incluso cuando en la radiografía no se ve ninguna lesión, la fatiga, el cansancio y otros como por ejemplo continuar o tener dolores musculares o articulares. También se ha visto alteración en la memoria, continuar con la pérdida de olfato o del gusto, ¿no? Que esto se perpetúe, y otras como dolores de cabeza frecuentes. Entonces, lo que se ha visto que podrían mejorar estos síntomas en los pacientes son, por una parte, el apoyo holístico, tratamiento de los sintomático de cada uno de los síntomas y, sobre todo, el incremento gradual de la actividad. Aún así, hay poca información sobre la duración y la causa de este síndrome. Otras secuelas que pudieran aparecer tras la infección por coronavirus
en los pacientes, en aquellos pacientes que han padecido una enfermedad grave, podrían ser fibrosis pulmonar y afectación cardíaca como arritmias o insuficiencia cardíaca. Otro síndrome a mencionar es el síndrome postterapia intensiva, que este aparecería en aquellos pacientes que han estado ingresados en las unidades de cuidados intensivos y podrían padecer síntomas como síntomas cognitivos, psiquiátricos o discapacidad física. De ahí la importancia que hablábamos de la fisioterapia en estos pacientes. Otras secuelas como deterioro cognitivo a largo plazo o alteración en la atención o en el procesamiento, y otras como encefalopatías o disfunciones neuromusculares. En estos pacientes que han padecido la infección por coronavirus también se han visto síntomas o secuelas psiquiátricas y psicológicas como depresión y ansiedad. Y aquí no queda claro si verdaderamente estos síntomas aparecen por el propio proceso inflamatorio del virus, por el tratamiento que han llevado estos pacientes, por el estrés postraumático que sufren estos pacientes. Por lo tanto, harían falta más estudios a largo plazo para evaluar estas secuelas. Último punto sobre el que vamos a hablar, y únicamente unas pinceladas, va a ser la vacuna, que ahora estamos todos tan pendientes y está tan en auge. Las vacunas aprobadas son vacunas que han llegado hasta la fase 3 y pues han demostrado una inmunidad similar a la que se podría producir tras pasar la infección. Aquí tenéis algunas de ellas y decir que la mayoría, que todas, salvo la Janssen, necesitan 2 dosis para crear la inmunidad. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que haya sido de vuestro interés. Hasta luego.